Desde 1992, la política climática a nivel internacional viene desarrollándose. Sin embargo, y pese a los esfuerzos, aún no estamos en el camino adecuado para evitar los catastróficos impactos del cambio climático. Esto implica acciones de todo tipo, por ejemplo, esfuerzos tecnológicos y económicos, tal como la ciencia nos indica. Y es que la movilización de recursos permite medir buena parte del avance y retraso de la acción climática. Para decirlo de una forma más sencilla, sin dinero no se puede hacer mucho, aunque existan políticas muy bien estructuradas y buenas voluntades. A esta movilización de dinero, para hacer frente al cambio climático se le llama financiamiento climático. En las últimas décadas se han destinado recursos para este fin, aunque para ser sinceros, no se compara con las grandes cifras que se siguen distribuyendo para combustibles fósiles. De acuerdo al Comité Permanente de Financiamiento, en 2016, 681.000 millones de dólares fueron para la acción climática, mientras que para combustibles fósiles fue casi el doble. Esto es relevante para cumplir las metas del Acuerdo de París, porque en su artículo 2.1 establece 3 objetivos. El punto A apunta a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados y continuar con los esfuerzos para limitarlo a 1.5 grados. El punto B plantea aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima. Y no menos importante, el punto C busca situar los flujos financieros de forma consistente con trayectorias de un desarrollo bajo en emisiones y también resiliente al clima. Este último, es decir, el artículo 2.1c, significa que cada transacción financiera debe tomar en cuenta los riesgos y las consecuencias del cambio climático. Después de 5 años de adopción del Acuerdo de París, ¿qué avances hay con relación a los flujos financieros públicos y privados? El estudio de casos sobre consistencia de estos flujos financieros en Colombia nos da algunas pistas. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola a todos los oyentes de Brújula Sonora Podcast. Bienvenidos a este episodio especial. Como siempre, los acompañamos Mariana Rojas y Natalia Borrero. Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿todo muy bien? ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien. Quisiera, Natalia, que les contáramos a nuestros oyentes por qué este episodio es especial. Bueno, este episodio es especial por varias razones. La primera es que ustedes estarán preguntando por qué estamos haciendo, de hecho, un episodio 8 días después del último que publicamos, y es justamente porque el tema nos pareció tan relevante que decidimos darle este espacio para poder contarles y hablarles de un estudio que ha sido el primero, o bueno, uno de los primeros que se hace en el mundo sobre flujos financieros. Sí, exactamente. Estuvimos conversando con 2 de las personas que estuvieron investigando en Colombia sobre la acción climática y cuál es la consistencia de los flujos financieros hasta el momento. Y pues bueno, ellas nos van a contar un poco cuáles son los resultados. Entonces, arranquemos. Mi nombre es Alejandra López, soy asesora de finanzas y fomento de capacidades de ILAC, que es un grupo de negociación de 8 países
latinoamericanos, Colombia incluido, del proceso de negociación internacional de cambio climático de Naciones Unidas, y tuve el gusto de realizar este reporte como una investigación que responde al balance mundial independiente. El tema ambiental me ha apasionado desde que me acuerdo. Tengo 2 niños. El hecho de trabajar en esto todo el tiempo es porque quiero tener un impacto positivo para tratar de dejarles un mundo, si no igual al que nosotros tuvimos cuando crecimos, lo más cercano posible. Mi nombre es Jimena Rojas, yo soy coordinadora de la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia, OCCADI. Yo soy ingeniera ambiental y luego terminé trabajando en el sector financiero y fue ahí donde me di cuenta el potencial que tiene el sector para mejorar las necesidades humanas, mejorar la eficiencia, construir riqueza. Y eso es lo que me tiene hoy en día trabajando en asuntos de cambio climático y finanzas. Bueno, bienvenidas Alejandra y Jimena a este episodio especial de Brújula Sonora Podcast. Es un gusto tenerlas acá con nosotras. Mariana y Natalia, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Mariana, Natalia. Muy contentas de poder compartir esta información con ustedes. Alejandra, empecemos por contarle a nuestros oyentes qué es el estudio que ustedes realizan, de dónde surge la iniciativa y un poco qué es el balance mundial independiente al que ustedes hacen referencia en el documento. Cuéntanos un poco el contexto de este informe. Este estudio es uno de los 2 primeros casos de estudio que hay en el mundo y el primero, hasta donde tenemos conocimiento, de un país en desarrollo. Y se hace en el marco del balance mundial independiente, porque bajo el Acuerdo de París en el año 2023 va a ocurrir un balance mundial que es un momento en el tiempo en el que vamos a llegar todos los miembros de la comunidad internacional, todas las partes del Acuerdo de París, a decir qué tan lejos o qué tan cerca estamos de las metas de largo plazo del acuerdo. Y este balance independiente es un conjunto de organizaciones, de centros de pensamiento, de ONGs, de diversas partes del mundo que dicen, nosotros queremos llegar al balance mundial con insumos que permitan que la evaluación tenga insumos técnicos y que tenga insumos que, digamos, quitando la parte política de las negociaciones, que pueda decir, así es como estamos. Alejandra, ¿cuáles fueron esos principales hallazgos que ustedes tuvieron en este estudio que realizaron y que va, como decíamos en la introducción, muy de la mano, por supuesto, con ese artículo 2.1c del Acuerdo de París? Algo que a mí me llamó muchísimo la atención haciéndoles el caso de estudio de Colombia es que normalmente en cambio climático, en acción climática, uno ve la información de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces uno mira las gráficas, ¿no?, de las emisiones y dices, bueno, pues tantas emisiones son del sector forestal, tantas emisiones son del sector energía, tantas del sector transporte. Y Colombia, por ejemplo, es un país cuya matriz energética es significativamente limpio, más del 70% viene de hidroeléctricas, están ingresando energías renovables no convencionales y pareciera ser que el principal problema de las emisiones tiene que ver con agricultura y deforestación. Entonces, cuando uno ve solo esa parte de la película, digamos, que haya un peso muy grande de la industria de los combustibles fósiles en la economía del país, o al menos que no tenga un impacto en emisiones. Y a la hora de ya seguir la huella del dinero, ¿no?, que es básicamente lo que hacemos con este estudio, identificar cómo están los flujos financieros, tanto públicos como privados, alineados o no con el Acuerdo de París, con la acción climática, nos dimos cuenta que en realidad la economía colombiana está muy vinculada a la industria de los combustibles fósiles, en términos de que el desarrollo económico que ha tenido el país en los últimos años está vinculado a esta industria, principalmente al sector petrolero y al sector minero, pero además las inversiones públicas dependen de la industria de los combustibles fósiles, por ejemplo, con el Sistema Nacional de Regalías, y la industria es muy importante para la economía del país. Por ejemplo, en los últimos 10 años, el 60% de las exportaciones del país han venido de los combustibles fósiles y Colombia es el 6º exportador mundial de carbón, por ejemplo. Entonces, creo que esta dimensión de entender
cómo los combustibles fósiles están tan vinculados a la economía del país. Fue un hallazgo pues muy interesante, y al mismo tiempo identificamos una serie de instrumentos que sí están alineados o sí empiezan a alinearse con el Acuerdo de París. ¿Cuáles fueron esas herramientas o instrumentos o, bueno, acciones, digamos, que el país viene desarrollando que ustedes encontraron que sí hay una consistencia, y en cuáles realmente el país, hablando en términos de recursos públicos primero, es donde el país debería enfocarse en los próximos años para ser mucho más congruente con la meta que se ha planteado de reducir el 51% de las emisiones en 2030 y que realmente la inversión sea consistente con esa trayectoria que tenemos como país para reducir las emisiones? En los últimos años, pero específicamente después de la adopción del Acuerdo de París, hay como un boom de políticas, de instrumentos que ya empiezan a alinearse con esta línea de la consistencia financiera, desde la Ley Nacional de Cambio Climático, la política de cambio climático, pero también instrumentos ya más específicos de financiamiento, la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, derivado de esta estrategia, el impuesto al carbono. El impuesto al carbono es una de las medidas más importantes que tiene el país y que además está sufriendo una serie de ajustes que deberían ayudar a incrementar su alineación con París. Las subastas de energías renovables, estas subastas han tenido un impacto en un cortísimo tiempo, porque en realidad arrancan en 2019, han tenido un impacto muy importante en el incremento de uso de energías renovables no convencionales. También se crean incentivos a las energías renovables. Son incentivos que tienen efecto de subsidio o de apoyos a las energías renovables, que también son bastante significativos. Y algo que destacamos en el documento, si bien no está directamente relacionado con la consistencia financiera, tiene un impacto, que es el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación que se crea desde 2011. Pues creo que esos son los principales instrumentos que destacan desde el universo de lo público. Alejandra, tú tocaste que uno de los instrumentos que es consistente o que de alguna forma es un medio habilitante para cumplir las metas del país fue la creación del Fondo de Adaptación. ¿Qué encontraron frente a lo que se ha implementado en el marco de desde su creación y a las modificaciones que de alguna forma se están pensando? En general, creo que el tema de adaptación fue un tema muy complejo durante la investigación, porque hay una línea muy delgada entre la adaptación y la inversión que se hace para el desarrollo, pero al mismo tiempo no puedes decir que cada inversión del desarrollo es una inversión para la adaptación. Y nosotros, como parte de lo que hacíamos, era decir, bueno, ¿qué es consistente y qué es inconsistente? Y la parte de la inconsistencia para adaptación fue de verdad muy compleja y no logramos encontrar números aterrizados de qué no es consistente. No obstante, sabemos que puede haber muchas inversiones que se hagan en términos de infraestructura, sobre todo, que en el momento en que cortas árboles, que terminas con manglares, que desvías el cauce de un río, puede tener impactos que se exacerben con los efectos del cambio climático y que tendrían que pensarse con muchísimo nivel de detalle antes de realizarse. Pero bueno, yendo específicamente al tema del Fondo de Adaptación, esto fue un caso muy interesante porque cuando veíamos la dimensión del financiamiento público para cambio climático, que es algo que en Colombia se monitorea muy bien, porque ustedes cuentan con un sistema de monitoreo, reporte y verificación de financiamiento climático. Cuando se ve el financiamiento público nacional, te das cuenta que prácticamente el 50% del financiamiento que se ha dado en los últimos años ha ido para adaptación, cuando esa no es la norma en otros países. La mayoría del financiamiento que se invierte es para mitigación. Entonces, tratando de investigar un poquito más por qué es que estaba ocurriendo esto tiene que ver justo con este evento específico de la niña que ocurrió en 2010, que tuvo un impacto económico muy fuerte en el país y que entonces lleva a la creación del fondo. Entonces, lo que a nosotros nos llamaba la atención es, o sea, esta inversión continua durante 10 años para un evento que ocurrió en el pasado nos da una idea de lo que puede seguir ocurriendo hacia adelante, porque estos eventos, como ese evento de la niña, van a seguir ocurriendo con mayor intensidad, con mayor frecuencia en el futuro, y tendría entonces que haber una visión de adaptación que sea proactiva, digamos, ¿no? Preventiva, y no necesariamente que solo reaccione a los eventos. Alejandra, y ahora contrastando un poco
lo que de alguna forma son medios de implementación o medidas habilitantes para apoyar al país en esa senda, ¿cuáles fueron esos resultados que ustedes encontraron donde el país necesita fortalecer pensando en que haya una consistencia a futuro con la meta que se ha planteado a Colombia? La contraparte de lo que nosotros encontramos es, estos instrumentos son consistentes, pero el tamaño de los instrumentos que son inconsistentes es mucho más grande. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, por ejemplo, les decía, hay incentivos a las energías renovables, que son uno de los instrumentos más importantes que se han desarrollado y que además están teniendo un impacto importante en el promover estas energías renovables no convencionales. Pero estos incentivos, comparados con el tamaño de los subsidios a los combustibles fósiles o de los instrumentos que tienen un efecto de subsidio a los combustibles fósiles, son 521 veces menores lo que se da a renovables que lo que se da a combustibles fósiles. Entonces hay un reto enorme ahí, por ejemplo, para poder cambiar esta tendencia y de alguna manera que el impacto que se tiene en renovables sea significativo. Otra línea que nosotros también encontramos es que, por ejemplo, en el presupuesto público, el presupuesto que se va al sector ambiental ni siquiera es para cambio climático específico, ¿no? Sino para el sector ambiental es 10 veces menor que el presupuesto que se da al sector energético. Y el sector energético, a pesar de que da un porcentaje pequeño para energías renovables, no es significativo comparado con lo que está invirtiéndose en combustibles fósiles. Entonces, el pensar en cómo se revierte el tamaño de las inversiones, de los subsidios, del significado que tienen los combustibles fósiles en la economía de Colombia respecto a lo poco, porque comparado es muy poco, que se está invirtiendo en acción climática, va a ser fundamental. Sobre todo por lo que ustedes mencionaban desde un principio. Colombia tiene en este momento una NDC hacia 2030 que es sumamente ambiciosa, que está en línea con 1.5 grados, tiene una meta de carbono neutralidad hacia 2050 y eso solo se va a lograr si hay una idea clara de transición que deje atrás esta dependencia de los combustibles fósiles e invierta en la acción climática de lleno. Tiene que ser una transformación de la economía, porque además una de las cosas que nosotros veíamos en el estudio es que conforme incrementa el ingreso del colombiano promedio, conforme incrementa el tamaño de la economía, está incrementando la demanda de energía. Entonces, la proyección es en realidad que cada vez haya mayor demanda de energía. Esa mayor demanda no puede venir de combustibles fósiles, tendría que estar viniendo de energías limpias y esto a nivel de la economía como un todo. Alejandra ha venido hablándonos de los flujos financieros, sobre todo desde la parte pública, pero el estudio que hicieron también incluía la parte privada. Jimena, cuéntanos aquí un poquito cuáles fueron esos resultados que ustedes encontraron y cómo y hacia dónde están yendo esos flujos financieros privados y pues por supuesto si están siendo o no consistentes con la acción climática. En cuanto a la consistencia de los flujos financieros privados, el primer ejercicio que hicimos fue entender las magnitudes de estos flujos. ¿En qué sentido? El Producto Interno Bruto de Colombia en el 2019 fue de 323 billones de pesos. Si comparamos esa cantidad con los ingresos operativos de las primeras 1.000 compañías, en 2019 es casi el mismo valor, fueron 312 billones. Pero ahora si miramos el tamaño que tienen los activos del sector financiero, estos equivalen a 560 billones de dólares, que es el 163% del Producto Interno Bruto. Es decir, que el potencial del sector privado y del sector financiero es enorme. Cuando revisamos la consistencia de estos flujos financieros con los acuerdos de París, encontramos que solo un equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto, eran consistentes con una trayectoria baja en emisiones y resiliente al clima. Ya como hallazgos particulares del estudio, en el mercado de valores en general uno encuentra que aproximadamente el 1,5% del total del mercado está invertido en acciones consideradas como consistentes con los objetivos de cambio climático contra el 45% de valor de mercado en activos intensivos en carbono o inconsistentes. Por otro lado, en el mercado de bonos
ya vemos que históricamente desde el 2016 se han hecho emisiones de bonos verdes o sostenibles. Este mercado de bonos verdes viene creciendo. Incluso el año pasado la Superintendencia publicó una guía de buenas prácticas para las emisiones de bonos verdes. Esta es un área que está creciendo activamente en Colombia. El sector privado, digamos que sí tiene un rol muy importante en el cumplimiento de las metas que se planteen los países. Entonces, en ese orden de ideas te quería preguntar cuáles son esos retos que ustedes encuentran al hacer este estudio que tiene el sector privado para realmente ser mucho más consistente en términos de inversión con proyectos y con actividades que sean bajas en emisiones y que se alineen con esa meta del gobierno colombiano en este caso. Los flujos privados de inversión son supremamente importantes para el cumplimiento de los acuerdos de París. El sector financiero es el que puede promover y facilitar una transición a cero emisiones netas, entendiendo la importancia de invertir en proyectos locales, activos que sean compatibles con el clima y, en general, prestándole apoyo a la industria y al sector real para una transición a una economía baja en carbono. En particular, el sector financiero colombiano ahora mismo y pues desde hace un par de años está en un proceso de formación de capacidades. Hay unos más adelante que otros. Hay muchas iniciativas que están trabajando por generar estas capacidades en el sector financiero colombiano y ya hay señales de regulación que muestran que es posible que estos asuntos de cambio climático y asuntos ASG se regulen en Colombia. Y esto naturalmente llevará a que se incrementen los flujos financieros hacia estas actividades consistentes con el Acuerdo de París. Bueno, Alejandra y Jimena, ustedes han estado contándonos de los retos a partir de los resultados del estudio que hicieron, pero hablemos un poco también de las recomendaciones que ustedes están dando en este estudio. ¿Para dónde deberían ir esos flujos financieros o cómo lograr que estos se alineen y sean consistentes con la acción climática? Sí, la conclusión más grande que nosotros tenemos es, si el gobierno colombiano es serio en el cumplimiento de sus compromisos de reducciones de emisiones a 2030 y a 2050, tiene que ver la dimensión financiera de las acciones y de cómo se está invirtiendo en acción climática, y eso es una primera conclusión. Después estamos hablando, como les decía antes, de revertir la dimensión particular de cómo el financiamiento o el presupuesto público se da a los combustibles fósiles y a la acción climática, porque además el reto de ese 51% de reducciones de emisiones a 2030 es enorme, va a requerir una inversión muy, muy grande. También el financiar una transición justa del sector energético. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de una transición justa, pensamos en que no es real, porque se tienen estos compromisos de reducciones de emisiones. Hoy se apagan todas las industrias de combustibles fósiles en el mundo. ¿Y qué pasa con la gente que trabaja ahí? ¿Qué pasa con el dinero que se invirtió ahí? ¿Qué pasa con las comunidades que dependen de estos ingresos? ¿Y qué pasa además con las inversiones públicas que vienen de esos recursos? Pues sería la bancarrota de la economía. Entonces, tenemos que dimensionar esto desde una perspectiva de transición justa en la que pensemos cómo se pueden crear nuevas capacidades, cómo se pueden crear nuevos empleos, cómo vamos a lograr que inclusive esas personas que hoy dependen de eso puedan progresivamente entrar a otras industrias que les permitan tener ingresos decentes. Entonces, por supuesto, las subastas a energía renovable tienen que incrementar muy significativamente, ¿no? Como incrementar el tamaño de subastas en los siguientes años. Y algo que es importante es contar con un impuesto al carbono que sea significativamente más estricto de lo que es ahora. Hay un tema de una taxonomía verde que es muy importante porque esto va a permitir que haya como una línea base, un benchmark de qué es lo que sí es climático y dónde se tienen que invertir. Y esta taxonomía puede ir dando una línea de hacia dónde tienen que ir las acciones del sector público y privado y las inversiones en términos generales. Uno de los temas que nos costó mucho trabajo a nosotros aterrizar en términos numéricos fue relacionado con los flujos financieros de la consistencia o de la inconsistencia del sector forestal, del sector agrícola, y esto tiene que ver con que la mayoría de las actividades
que llevan a la deforestación son actividades ilegales, de minería ilegal, de cultivos ilegales. Entonces, no pudimos aterrizar exactamente y decir, bueno, estos son los miles de millones de pesos colombianos que están yendo hacia estos sectores. Pero lo que sí es importante es que sigue siendo el principal sector de emisiones del país y tiene que haber una atención muy específica para atender no solo los retos ambientales, no solo los retos climáticos, sino de manera integral los retos sociales y económicos alrededor de un desarrollo rural que sea sustentable, que sea legal y que esté alineado con París, ¿no? Alejandra, como este estudio que se hizo en Colombia, se va a replicar este estudio en otros países de la región de Latinoamérica. Sí, efectivamente, se va a buscar hacer otros estudios como estos para otros países en desarrollo y para otros países desarrollados. Entiendo que en este momento todavía no se ha decidido para qué otros países, pero es algo que está en puerta. Alejandra y Jimena, muchísimas gracias por haber compartido los resultados de este estudio tan interesante que desarrollaron. Yo creo que evidentemente poder medir en qué estado estamos es una de las formas de poder saber en dónde necesitamos fortalecer acciones y actividades, pensando en poder cumplir con esas metas que pues el gobierno y en general, si lo pensamos más ampliamente, digamos no solamente en Colombia, pues necesitamos desarrollar todos los países para ser consistentes con las metas que se han planteado o se están planteando a lo largo también de este año. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue un gusto tenerlas acá. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio especial de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias una vez más por habernos acompañado hasta este momento. Recuerden que nos escuchamos en una nueva entrega en una semana. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales @transformaglob y nos dejen saber qué piensan de este podcast. Este episodio, como todos los anteriores, se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero y quien les habla, Mariana Rojas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio.